Compañeros, buenas tardes. ¿Todos me escuchan bien? Buenas tardes, Alex. Sí, se lo escucha. Todo bien, muchas gracias. Bueno, el día de ayer estuvimos platicando respecto a los ilegales. Entonces, vamos a enlistarlos hoy para que tengamos también los fundamentos legales y podamos definir expresamente cuáles son. Habíamos platicado ayer respecto al despido de mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Ese es un caso de inamovilidad expresa que está en el artículo 151 literal C del Código de Trabajo. También en el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo se encuentran los despidos que pueden suscitarse dentro de los centros de trabajo que se encuentran emplazados. El emplazamiento deriva de que se esté en algún momento llevando a cabo algún conflicto de carácter económico-social, algún conflicto colectivo de carácter económico-social dentro del centro de trabajo. No necesariamente significa que se esté negociando un pacto colectivo. Se puede, el emplazamiento puede suscitarse por varias razones. Entonces, la situación especial de los despidos en los centros de trabajo emplazados es que se requiere la autorización judicial previa. El Código de Trabajo establece que únicamente debe solicitarse al juez de manera sencilla la autorización para efectuar el despido. No habría que expresar ninguna causal específica. Sin embargo, ya por jurisprudencia sentada de la Corte de Constitucionalidad, en atención a la tutelaridad del Código de Trabajo, se hace ahora necesario que en el memorial en el que se solicita la autorización para ejecutar el despido, se exprese la causa o el motivo por el cual pretenden despedir al trabajador. Si no logra el patrono probar esta justa causa, el despido se tomará como una represalia en contra de los trabajadores. Entonces, se necesita, no es que sea una inamovilidad expresa, porque no lo regula de esa manera el Código de Trabajo. Sin embargo, sí está expresamente prohibido despedir bajo esas circunstancias. Entonces, sí es también un despido ilegal. De igual manera, para los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo del Sindicato, lo platicamos ayer, los miembros del Comité ad hoc, el primer artículo fue el artículo 151, literal 6. Los artículos para los centros emplazados son 379 y 380. También en el caso de los trabajadores que están formando un sindicato, una vez hayan presentado el aviso ante la Inspección General de Trabajo, también gozan de inamovilidad. Eso está contenido en el artículo 209 de igual manera del Código de Trabajo. Entonces, yo voy a enviarles, hoy tengo diapositivas, pero las diapositivas realmente no tienen tanta información, sino únicamente de manera genérica los temas que hemos tratado. Entonces, atención a que el parcial, si son parciales ya mañana, yo quisiera dejar ese tema para que resolviéramos las dudas que ustedes tengan. Y si pues todo está claro, continuamos avanzando con un poco de contenido para el parcial, pero más quisiera que tuviéramos claros hasta este momento lo que hemos platicado. Entonces, no sé si alguien tendrá alguna duda o seguimos avanzando. Licenciado, una pregunta. Licenciado. Perdón. ¿Habla tú, Erika? Licenciado, buena tarde. Disculpe, el examen vendrá hasta lo que veamos el día de hoy. Ajá. Gracias. Aló. ¿Sí? Licenciado, disculpe, entonces nos vamos a avanzar en el Código de Trabajo. Sí. Es lo que hemos platicado. Todos los fundamentos están en el Código de Trabajo.
pero están, no es que están, digamos, del artículo del 1 al 10, sino lo que hemos nosotros platicado acá, también de lo que ustedes han investigado, que quién es un patrono, quién es un trabajador, en dónde se inscribe un sindicato. El proceso del sindicato, ese no hemos llegado a eso, entonces eso no viene en el examen, pero lo que hemos platicado, el resto de cosas, sí bien. Los principios del derecho de trabajo también, los despidos, el despido legal, el despido justificado, el despido injustificado, el despido directo, el despido indirecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Vamos entonces a iniciar con el... Licenciado, entonces, Ajá. lo del sindicato sería la cartilla sindical, ¿no? ¿Sería Cartilla sindical. la cantidad sindical? No, un documento que viene del Ministerio de Trabajo que dice cartilla sindical. La cartilla sindical, sí, ese es un instructivo para la formación de sindicatos. Pero la cartilla sindical solo es la guía que provee la Inspección General del Trabajo a quienes están formando el sindicato. Esa es la cartilla. No sé si Bueno, gracias. a la orden. Hay un caso más que no se refiere a inamovilidad expresa. Sin embargo, sí es obligación del patrono pagar los salarios dejados de percibir, y es por el paro. El paro y la huelga son actividades antónimas en el sentido a quien corresponde el derecho. La huelga es el caso en el que los trabajadores suspenden las actividades laborales y el patrono está dispuesto a que continúen las actividades. Sin embargo, el paro puede ser declarado legal o ilegal, pero el paro en términos generales es por el momento en el que se detienen las actividades, pero por parte del patrón. Entonces, en el caso de que el paro sea considerado ilegal, si es un paro legal, pues pueden suscitarse el despido de todos los trabajadores que hayan holgado. La ley utiliza holgado como que estuvieran holgazaneando, que no trabajan. Entonces, en el caso en el que el paro es considerado ilegal, es decir, que el patrón no tenía alguna causal legítima para impedir que los trabajadores entraran al centro de trabajo, darle la materia prima para que trabajaran. Estos no van a darse necesariamente por despedidos y deben reintegrarse a sus labores en cuanto el paro sea declarado ilegal, y el patrono debe pagar los salarios dejados de percibir. Esto está en el artículo 251 del Código de Trabajo. Entonces, ese también no es que exista en ese momento una inamovilidad. Sin embargo, para los trabajadores que hayan sido despedidos, perdón, alguien tiene una pregunta. Dice el licenciado, disculpa, ¿por qué los miembros del sindicato mantienen su empleo aunque no sean buenos trabajadores o les despiden de forma directa? Lo que pasa con... no es que sea realmente todos los miembros del sindicato ni todos los que estén sindicalizados, sino son los miembros del Consejo Consultivo y del Comité Ejecutivo. Y investigaron y agregaron para su prontuario cuántos miembros tiene el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo del sindicato. Tienen que agregar eso a su prontuario. Ya lo agregaron. Lick, buena tarde. ¿Sería tan amable de volver a repetir? ¿Qué cosa quisieran que lo repitiera? La pregunta que hizo, perdón, es que no se escucha muy claro. Como que hubiera el micrófono muy pegado.
Yo desde la cámara se nota que no, pero como que tuviera el micrófono pegado a la boca. Lo que pasa es que tengo el ventilador a la par, pero ahorita lo voy a mover un poco. Ah, se escucha mejor. Un poco mejor, gracias. Entonces, les decía que ayer les había comentado que tenían que agregar a su prontuario cuántas personas formaban el comité ejecutivo y el consejo consultivo de un sindicato. ¿Ya tienen ese dato? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. En el artículo 223 dice que el número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. ¿En el artículo? 223, literal C. Ajá. Ya lo agregaron entonces a su prontuario. Bueno, por mi parte, sí. Sí, pero bien, entonces estamos en que para el comité ejecutivo, ¿cuántos podrían ser? El comité ejecutivo del sindicato, ¿por cuántas personas puede ser conformado? Si no mal recuerdo, Lick, 20. Pero 20 personas. No, necesito que... Licenciado, aquí en el artículo 216 dice que tiene conocimiento escrito de 20 o más trabajadores. Y para formar uno de patrones se necesita un mínimo de 5 patrones. Sí, la cuestión es, yo me pregunto... No sé si es el 216. Lo que tenían ustedes que agregar, también, buenas tardes. Andy, te me voy a levantar la mano, buenas tardes. Andy. Sí. La situación es, yo necesito que ustedes me digan por cuántas personas está conformado el comité ejecutivo. Que tengamos claro, les voy a regalar una pregunta para el examen. Les voy a preguntar por cuántas personas puede estar conformado el comité ejecutivo de un sindicato. Alguien por ahí decía, alguien me había dicho 20, pero se refieren a la cantidad de personas necesarias para formar un sindicato, pero no todas las personas que forman un sindicato van a ser parte del comité ejecutivo. Son 5, Lick. Sí. Podría ser 5, sí, pero no necesariamente. Bueno, se los dejo. Yo les doy ya les di la pregunta para el examen de mañana. Sí, Candy, tiene razón. Sí, tengo buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. No, la respuesta sería un máximo de 8 y un mínimo de 3. Está parcialmente, o sea, el mínimo está bien, pero el máximo no. Se los dejo para que lo investiguen, pero mañana viene el examen. De igual manera, el consejo consultivo también, les voy a hacer algunas preguntas respecto. También le pregunté cómo se, pues dice que también que ver en su prontuario cómo se elegían. Entonces, investiguenlo para mañana para el examen parcial. Solo quería consultarles, más o menos en los exámenes parciales. Licenciado, disculpe, fíjese que no se le escucha. ¿No me escuchan? Lo que pasa es que se escucha mucha bulla al fondo. Dame un segundo. Edición Lick. Realmente nada se le escucha. Ya. ¿Se escucha mejor?
¿Ya se escucha mejor? Entonces, La televisión, ¿vale? Alguien pero lo escucho entrecortado. Se va mucho la señal, Lick. Entonces, les comentaba, para el examen de mañana, les voy a dar. ¿Se escuchan mejor? Todavía no me escuchan. Ahorita se escucha mejor, gracias. Bueno, lo que pasa es que sí se les escucha extraño, entonces no sabía que hay un feedback. Solo, no sé quién habla ahorita, pero lo escucho muy entrecortado. Solo se me pudiera repetir, por favor, no logro escucharlo. Sí se escucha extraño. Gracias. Voy a tratar de buscar la manera para que me escuchen mejor. Yo trato de ver ventilador. Puede ser por la lluvia, ¿verdad? Bien, pero creo que sí debe ser la lluvia. Es que la conexión no. Les decía, para el examen de mañana tienen me preguntan si el examen será preguntas directas o selección múltiple. Tienen 50 minutos para su examen. Vamos a empezarlo por los compañeros que no pueden estar a las 4 en punto. Lo vamos a empezar más o menos lo vamos a empezar a las 4:10 para terminarlo a las 5 en punto de la tarde. Tal vez vengan preguntas directas, tal vez selección múltiple. Pero va a ser una sola serie. Solo habrá una serie. Es una sola serie. Van a tener 50 minutos. Vamos a empezar a las 4:10. Terminamos a las 5 de la tarde. Estén presentes, por favor, porque me estaban diciendo que para los exámenes extemporáneos, si no pudieran hacer mañana, tienen que mandar una carta. Hay que remitir la coordinación y luego me tienen que autorizar a hacerles el examen para poder cargarle la nota igual de manera extemporánea. Por no hay ningún problema, pero según lo indican, sí necesitamos el presente de la carta que nos autoricen a hacerles el examen. Entonces, ya estamos con los despidos ilegales. Ya solo nos faltaría la inamovilidad. La inamovilidad depende muchas veces, o en la mayoría de los casos, de circunstancias particulares de algún puesto de trabajo o de las circunstancias personales del patrono, pero del trabajador, o de las circunstancias especiales que puedan darse dentro del centro de trabajo. Cuando me refiero a circunstancias especiales de la persona, nos referimos a los casos de las mujeres embarazadas o dentro del periodo de lactancia. Eso es una circunstancia propia de cada persona. Si en un centro de trabajo hay 75 personas, las 75 son mujeres y quedan embarazadas, pues habrá una movilidad que deviene de la circunstancia especial del trabajador. Si el caso fuera que el centro de trabajo se encuentra emplazado por cualquier circunstancia relacionada a la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, o que se estuviera negociando algunas condiciones, alguien dice Romeo, licenciado, el paro lo pueden iniciar los trabajadores.
pueden ser los trabajadores o el patrono. La huelga la inician los trabajadores. Si se declara legal o ilegal, será una cuestión que se determinará meramente judicial. Eso se va a discutir ya en el juzgado, pero las acciones, la huelga se va a materializar por medio de acciones que devienen propiamente de los trabajadores y, por el contrario, el paro se detienen las labores, pero por parte del patrono. El patrono podría un día cerrar el centro de trabajo y no permitir que nadie entre a trabajar. O, por ejemplo, si fuera una máquina, quitarle la tela y no, obviamente sin tela no pueden trabajar, o quitarles alguna máquina que necesiten, no proveerles los insumos o la materia prima. Pero esas son acciones que vienen exclusivamente del patrón. Posteriormente, pues va a ser necesario establecer si el despido es legal o ilegal, porque de ello depende el hecho de que los trabajadores les paguen el tiempo que hubieran que dejaron de trabajar o que no se los paguen, o bien que los trabajadores que se dieron por despido de manera indirecta puedan solicitar su reincorporación al centro de trabajo por medio de la reinstalación, que es una figura igualmente prevista en el Código de Trabajo, la reinstalación derivada de un paro que haya sido declarado ilegal. Si el paro es declarado ilegal, el patrono no está en obligación de pagarles a los trabajadores el tiempo que no hayan trabajado, y quienes se hayan dado por despedidos habrán quedado despedidos. Y de igual manera, a quienes el patrono quisiera despedir y tiene justa causa para hacerlo, en ese momento puede hacerlo sin que exista alguna consecuencia jurídica para él. No sé si con eso responde la pregunta, Romeo. Las preguntas bien directas que les había dicho. Gracias. ¿Alguien tiene otra duda respecto al paro? Vamos a dar a la huelga lo vamos a hacer para el examen final. Bien, entonces, estábamos en la inamovilidad. Entonces, la inamovilidad en los casos que depende del centro de trabajo, eso es lo que platicamos respecto al artículo 379 y 380. Esa inamovilidad no es que sea una inamovilidad propia, porque lo que existe es una tutelaridad para que el patrono no tome represalias en contra de los trabajadores, porque en el centro de trabajo, por ejemplo, existiera ya un pacto colectivo de condiciones de trabajo y el patrono no lo está cumpliendo en acciones que no afectan directamente a los trabajadores. Por ejemplo, en un pacto colectivo se podría negociar que se hiciera, que el patrono realizara un convenio en el puerto, el patrón va a realizar algún convenio llevando esa excursión a los trabajadores. Si el patrono no cumple el pacto colectivo de condiciones de trabajo, no es necesario que se vayan a la huelga desde el inicio. ¿Sí? Podría emplazar al patrono, plantear el conflicto colectivo antes de, ese sería el recurso antes de irse a la huelga, para hacer valer todas las prestaciones que les da también el pacto colectivo. Entonces, tampoco van a dejar de trabajar por eso. Entonces, o van a tomar alguna acción de hecho. Entonces, siendo que la mayoría de trabajadores no gozaron de su convenio y la mayoría de todo lo que querían, existe la limitante, o desde que se plantea el conflicto colectivo, se ubica dentro de la resolución que admite su trámite, el pacto colectivo, algunas prevenciones, y una es que se prohíbe a los trabajadores tomar represalias en contra del patrono por, si lo vemos en el caso particular, por no haber llevado a cabo el convenio, pero también se prohíbe a el patrono tomar represalias en contra de los trabajadores. Entonces, ese tipo de inamovilidad va a durar el tiempo que dure el conflicto colectivo dentro del centro de trabajo y puede prolongarse incluso en años. También podría plantearse el conflicto colectivo para que negocien un pacto colectivo. En primera instancia debería ser una negociación en la vía directa. Sin embargo, si se agota la vía directa y se
y judicialmente termina negociándose el pacto. Podría durar 2 o 3 años y durante ese lapso de tiempo el patrón necesariamente necesita que exista. El patrón necesariamente necesita hacer la solicitud para despedir a los trabajadores, como les decía antes. Si ustedes lo buscan en el Código de Trabajo, en el artículo 379 y 380, van a darse cuenta que el único requisito que prevé la ley es que se presente el memorial y le van a dar trámite por medio de un incidente. No hay más que eso. Sin embargo, ya por doctrina sentada por la Corte de Constitucionalidad, ahora ya es necesario acotar cuál es la causa por la cual se pretende despedir a un trabajador o 2 trabajadores. Esto debido porque en la mayoría de centros de trabajo que están emplazados no se buscaba el despido de un solo trabajador, sino se buscaba el despido, por ejemplo, en un centro de trabajo que estuviera negociando el pacto colectivo con un sindicato de 200 trabajadores y hubiera otro sindicato que tuviera 75 trabajadores, pero ustedes sí saben que es un sindicato blanco. Solo quiero que tengamos claro ese término, si no yo se lo explico ahorita, pero sí necesito que tengamos también claro ese término para lo que les voy a explicar ahorita. Sí saben que es un sindicato blanco. Sí, que es el que crea el patrono. Gracias. En efecto, un sindicato necesariamente, según la doctrina y según el deber ser del derecho laboral, es una institución que nace de los trabajadores para proteger a los mismos trabajadores y para mejorar sus condiciones de trabajo. Sin embargo, un sindicato blanco es un grupo de trabajadores. Ustedes saben que los trabajadores de confianza no pueden formar parte de un sindicato ni pueden sindicalizarse, ¿no? Eso está dentro de los primeros artículos del Código de Trabajo, pero la situación es el patrón y por medio de alguno de sus representantes o él mismo puede buscar a 20 personas, a 20 trabajadores y él asesorar e impulsar la formación del sindicato. Imaginemos que hay un centro de trabajo de 500 personas. Hay ya un sindicato de 200 personas, o sea, hay 300 personas que no están sindicalizadas. Los sindicatos mayoritarios tienen algunas preeminencias sobre los sindicatos minoritarios, como por ejemplo el hecho de negociar un pacto colectivo. Entonces, el patrón con ese sindicato de 200 personas estaría obligado, si lo emplazan a negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Sin embargo, el patrón no podría concertar a 20 trabajadores, formar su propio sindicato y dar algún tipo de incentivo para que ese sindicato que él formó exceda de las 200 personas y entonces en sus manos estaría el sindicato mayoritario. Y si él no logra llegar a 200 personas y ya inició el conflicto colectivo, él podría despedir a 50 personas que están emplazadas. Entonces el sindicato formado por los trabajadores ya tendría únicamente 150 afiliados. Y si él solo logró juntar a 160 personas, el patrón nuevamente tendría al sindicato mayoritario. Es por esas razones, para evitar que despidan a los trabajadores de un sindicato que es efectivamente formado por trabajadores opuesto a un sindicato blanco, que ya la Corte Constitucional ha dicho que si van a despedir a los trabajadores en emplazada, tienen que manifestarse la razón por la cual los están despidiendo. Entonces, es necesario también que sepamos por qué también la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado, creando una protección mayor para los trabajadores. Y es que también el tema sindical tiene una titularidad especial, más allá de los trabajadores, de la titularidad que se le da a los trabajadores regulares. Y esto es porque de la lucha sindical devienen muchos derechos que se han obtenido a lo largo de la historia, pero con un costo muchas veces de la vida de los dirigentes sindicales. No les digo el secretario general de un sindicato, sino de los efectivamente dirigentes sindicales, porque muchas veces también el comité ejecutivo de un sindicato
podrá llegar a negociar formalmente, pero puede que no sea el grupo de personas que viven al resto de personas dentro del sindicato. Eso también pasa mucho. Entonces, es importante también tener esto en cuenta. Hay hay otro tipo de inamovilidad que depende también, pero de las condiciones o de los puestos que ostenten en ese momento los trabajadores. Y es que, para diferenciarlo en el caso de las mujeres embarazadas, esa es una circunstancia propia de la persona y es una circunstancia temporal. Sin embargo, el secretario general de un sindicato, no importa quién sea, ni en el tiempo que sea, va a gozar de inamovilidad. Y eso no es por una circunstancia especial de la persona, sino porque es una titularidad inherente a el cargo de secretario general del sindicato. De hecho, tampoco es que esté ligado al puesto que desempeña dentro del centro de trabajo quien está funcionando en ese momento como secretario, sino es propio del cargo de secretario. Quien llega a ese puesto debe ser de la inamovilidad y no tiene una temporalidad establecida en el tiempo, sino durante el tiempo que el sindicato exista. Que desaparezca un sindicato es una cuestión muy, muy difícil. Yo nunca lo he visto, ni tampoco he escuchado que haya desaparecido un sindicato. Entonces podríamos decir que mientras el sindicato se encuentre bien, también esos puestos del comité ejecutivo, del consejo consultivo, todos van a gozar de la inamovilidad. Nos pregunta nuestro compañero Henry, disculpe, se refiere a la secretaría del sindicato. Lo que pasa es que el sindicato no tiene presidente, ni vicepresidente, ni director. El puesto administrativo, el sindicato, como órganos del sindicato, están el consejo consultivo, el comité ejecutivo, la asamblea general. El poder máximo del sindicato es de la asamblea general. Pero para poder negociar, para poder representar a los trabajadores, no puede llegar a la Asamblea General. Entonces, de eso se encarga el Comité Ejecutivo. Y es precisamente ejecutivo porque ellos van a ejecutar las decisiones que tome la Asamblea General. Más o menos lo que pasa en el país a nivel general. La soberanía radica en el pueblo y se la delegan a alguien para que administre. De igual manera pasa con el sindicato. El órgano máximo de deliberación y toma de decisiones es la Asamblea General, pero esta va a ordenar al Consejo, al Comité Ejecutivo, que ejecute lo que ya decidió previamente. Entonces, pero la persona con mayor jerarquía entre el Comité Ejecutivo va a ser el secretario general. Yo me refiero al secretario general del sindicato, no a una secretaría. Pueden crear varias secretarías. Secretaría de conflictos, secretaría de asuntos económicos y así, secretaría de negociación. De hecho, muchas veces cuando no pretende el secretario, las relaciones entre patrono y secretario general del sindicato en algún momento se vuelven muy complicadas. Entonces puede también el sindicato crear una secretaría de solución de conflictos o mediación y no enviar de esa manera solo al secretario general, sino enviar a otras personas para que pueda mediar con el patrono, porque el sindicato tiene también una función importante. No es que sea inherente a él, pero en la mayoría de casos, los sindicatos también son los mediadores entre patronos y trabajadores por todas las cuestiones, todos los conflictos que pudieran surgir. Entonces, pues el sindicato puede crear varias secretarías según lo considere necesario. Tampoco es que si tiene 60 afiliados, que 60 secretarías para que todos formen parte del comité ejecutivo, porque claro, ese es un número máximo. Pero si está dentro de la libertad sindical crear secretarías. Y estas personas gozarán de la inamovilidad
mientras no cambie también la estructura administrativa del sindicato, porque si hoy tienen, digamos, 5 o 6 secretarías y mañana nos dicen, ya no necesitamos las 6 y necesitamos solo 3, pues habrán 3 puestos que ya no van a utilizar. Entonces, pues esas personas dejarán de formar parte del comité ejecutivo y no van a ser más de una movilidad. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Pues estamos listos para mañana. Buenas tardes, Lick. Solo corroborando el dato que había mencionado anteriormente sobre los miembros del comité ejecutivo. Ajá. Entonces pueden ser no excederse de 9 ni ser menor de 3. Así sería, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok, gracias. Y era precisamente lo que les comentaba ahorita. La mayoría de sindicatos utilizan 9 personas. Tienen el secretario general del sindicato y luego empiezan a crear secretarías, porque la idea es tratar de proteger a la mayor cantidad de personas que forman parte del sindicato. Entonces, por lo regular tendrán 7 secretarías, y van a tener secretario general, tesorero, local y secretarios. Entonces, la mayoría de veces utilizan los 9 espacios que la ley les prevé. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Listos. Entonces, solo vamos a definir la inamovilidad y ya nos quedamos esperando el parcial mañana a las 4:10, por favor. Entonces, la inamovilidad es la limitación legal expresa que tiene el patrono para poder despedir a trabajadores por razones o personales o por razones del cargo que ostenten, no es del puesto de trabajo, sino del cargo que ostenten dentro de la organización sindical o dentro del comité ad hoc o dentro del comité para formar el sindicato. ¿Sí? O también es la limitación que la ley impone al patrono en los casos en los que se esté suscitando un conflicto colectivo de carácter económico y social dentro del centro de trabajo. Y cualquier despido que contraríe esta inamovilidad se considera ilegal. Estos no son despidos injustificados, no son despidos justificados, no son despidos indirectos. Claro, pueden haber despido directo, injustificado e ilegal. Pueden concurrir varias situaciones. Si se despide, por ejemplo, a una mujer embarazada, no se llevó a cabo el procedimiento previo para despedirla, tampoco se aduce alguna causal justificada, existe un despido, sería un despido directo, porque el patrono va a ponerlo en conocimiento del trabajador. Sería un despido directo, injustificado, porque tampoco se va a hacer saber ni se va a probar la justa causa del despido de la mujer embarazada e ilegal, porque contraviene la norma expresa del artículo 151 literal C del Código de Trabajo. Entonces, ese sería un despido directo, injustificado e ilegal. Y así es como se denomina también dentro de los escritos iniciales de demanda. Ustedes presentan el escrito inicial de demanda emplazando al patrono para que demuestre la justa causa del despido en atención a que se suscitó un despido directo, injustificado e ilegal. O únicamente ilegal, que conllevaría, lógicamente, si es ilegal es porque no se probó la justa causa. Pero sería la nominación completa de despido directo, injustificado e ilegal. Pueden concurrir también varias causas. ¿Alguien tiene alguna otra duda para el examen de mañana? Bien, entonces yo le voy a mandar ahorita la presentación a Andrea para que ella pueda colgarla en clase. Los espero mañana a las 4:10, por favor, para que tengan tiempo para leer las preguntas y para resolver su examen con suficiente tiempo. Nos vemos mañana, pasen feliz tarde y ahorita le envío las presentaciones a Andrea para que les pongan en clase. Solo antes, Andrea, pues está el link de la asistencia, ¿verdad?
Sí, licenciado, ya lo mandé por el chat. Pero bien, muchas gracias. Entonces, los espero mañana para su examen. ¿O alguien tiene alguna duda antes de que terminemos la clase? No, pues, entonces, nos vemos mañana. Los espero para su examen. Estudien y muchos éxitos. Gracias, feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Nelly.